Como primer ejercicio vamos a resolver el número 53 de su guía 3.1. Ahí tiene la letra G, que significa que es del libro de Jan Colley. Pueden encontrar la bibliografía completa en la parte de atrás de la guía, ¿verdad? Al final. Bueno, aquí nos hacen dos preguntas. Vamos a comenzar con el literal A, naturalmente. Dice, ¿cuánta potencia radia una esfera de tungsteno? ¿Verdad? Entonces ya el ejercicio es de radiación, ¿verdad? Nos dicen el material, entonces podemos buscar información si es necesario. Nos dicen que el radio es de 16 centímetros, es una esfera, ¿verdad? Y que la temperatura es de 25 grados Celsius. Ahorita nos piden nada más cuánta energía radia el cuerpo. Entonces vamos a calcularlo con la ecuación que vimos, ¿verdad? Que es la constante de Boltzmann por la emisividad, por el área superficial, por la temperatura absoluta a la cuarta. Entonces, bueno, aquí nos están diciendo que se trata de una esfera y que es de tungsteno. Entonces, nosotros buscamos la emisividad en las tablas de nuestra guía. Aquí tenemos la tabla de emisividad. Esta tabla la tienen al final de la guía, como ya les mencionaba, y tenemos el tungsteno. El tungsteno tiene una emisividad de 0.35 y este es un número adimensional. Entonces, sabemos que es igual a 0.35. La constante de Boltzmann ya está dada, ¿verdad? Ya sabemos cuánto es el valor, que es 5.67 por 10 a la menos 8 watts entre metros cuadrados por Kelvin a la cuarta. Bueno, y necesitamos el área. Como se trata de una esfera y esto es una superficie del cuerpo, o sea, necesitamos toda la superficie de la esfera, entonces la ecuación que vamos a ocupar es la de 4pi por r cuadrado. Lo voy a hacer aquí. Y el radio dice en el ejercicio que es de 16 centímetros. Que en metros es 0.16, ¿verdad? Entonces, el área es 0.16 al cuadrado por pi por 4. Esto da 0.322 metros cuadrados. Vaya. Ahora ya tenemos todo para sustituir. Bueno, ahí dice que necesitamos la temperatura. Ya nos dicen que son 25 grados Celsius. Necesitamos pasar esta temperatura a Kelvin. 25 grados Celsius es igual a 298.15 Kelvin. Ahora sí ya tenemos todo para sustituir. Entonces lo voy a hacer de una vez. 5.67 por 10 a la menos 8 por 0.35 por el área que es 0.322 por la temperatura a la cuarta, que ya la pasamos nosotros a Kelvin, esta es la que vamos a ocupar, 298.15 elevado a la cuarta. Esto da un total de 50.49. Y la respuesta da en watts. Bueno, ahora vamos a resolver el literal B. En el literal B dice,
Si la esfera está encerrada en una habitación cuyas paredes se mantienen a menos 5 grados Celsius, ¿cuál es la tasa de flujo de energía neta hacia afuera de la esfera? Vaya, ahora ya no solamente piden cuánta energía es la que radia, ahora nos piden la tasa neta de transferencia de calor hacia afuera, la tasa neta de salida de radiación. Entonces, aquí en el literal B, vamos a ocupar la otra ecuación que vimos para radiación. Vamos a ocupar que R neta es R menos R del agente externo. ¿Verdad? Y que esto era sigma, o sea, la constante de Boltzmann por la emisividad, por el área, por la temperatura del objeto a la cuarta, menos la temperatura del agente externo a la cuarta. ¿Verdad? Ya todo esto lo tenemos. Esto lo tenemos, esto lo tenemos. Esto nos lo dan en este ejercicio que dice que es menos 5 grados Celsius, ¿verdad? Aquí está el signo menos y aquí está el 5. Entonces, como es menos 5 grados Celsius, esto también hay que pasarlo a Kelvin. Y da 268.15 Kelvin. Entonces, voy a hacer la sustitución de una vez. Ya tenemos todo, ¿verdad? Entonces, esto a la cuarta. La temperatura que ya teníamos, el 298 elevado a la cuarta, menos esta a la cuarta que ya la había sacado, por el área, ¿verdad? Ahorita voy por aquí, por la emisividad, que era 0.35, por la constante de Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8. Da 17.35. Y esas serían las respuestas para el ejercicio 53. Vamos a hacer otros dos ejercicios. ¿Ok? Como segundo problema vamos a resolver el ejercicio número 46 de la guía. Bueno, les muestro aquí el enunciado, aunque ustedes lo tienen completo. Mucho del enunciado es la descripción de esta figura, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice que es una varilla larga, aislada. Aquí dice que hay aislamiento. Luego habla de que por los costados, un lado tiene agua hirviendo, aquí lo dice la figura, etc. La información extra a la figura está aquí, ¿verdad? Que dice ambos tramos tienen un área transversal de 4 centímetros cuadrados. O sea, en este ejercicio, pues la barra tiene un área transversal uniforme. Voy a anotar por aquí el dato. ¿No? Y bueno, nos describen muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que la temperatura en la unión cobre-acero es de 65 grados, también aparece en la figura, ¿verdad? Y luego vienen las preguntas. ¿Cuánto calor por segundo? O sea, nos están pidiendo el flujo de calor, ¿verdad? Con otras palabras, pero nos están diciendo que encontremos la rapidez con que se transfiere calor. Y dice que fluye del baño de vapor a la mezcla hielo-agua. Fíjense que aquí en el ejercicio incluso dice de que el contacto térmico es perfecto, o sea, no hay ninguna obstrucción, ¿verdad? Para que pase el calor de un lugar para el otro. Y también habla de que hay material aislante, ¿verdad? En la parte de acá, aquí dice la varilla larga y aislada. Entonces, eso impide que haya transferencia de calor a los alrededores. O sea, el flujo de calor solamente se da a través de la barra, ¿verdad? O sea, este sistema está bastante idealizado. Entonces nos preguntan el flujo de calor de acá para acá, ¿verdad? Porque dice que fluye del baño de vapor, que sería aquí hay agua hirviendo, ¿verdad? Entonces aquí hay vapor, a la mezcla de hielo con agua, o sea, hasta aquí. Y nos piden la longitud de L2,
que es la longitud del pedacito de acero. Este pedazo de acá es de cobre, este pedacito de acá es de acero, el de cobre es de 1 metro, este no se conoce cuánto mide. Entonces, ahí están las dos preguntas. Voy a quitar esta parte para que tengamos más espacio, pero como les digo, toda esta parte de acá es básicamente la descripción de la figura. Aquí tenemos YF y SZ, quiere decir que es de John Friedman y C.R. Szymanski, ¿verdad? El libro es de C.R. Szymanski. Bueno, entonces empecemos a trabajar. Aquí la transferencia de calor se da a través de la barra por conducción. Es como si tuviera un montón de discos, uno a la par del otro y a la par de otro, ¿saben? Como si tuviéramos una tira de monedas de centavo, ¿vean? De cobre. Y entonces se forma esto. Y luego monedas del mismo tamaño me forman esta parte de acero, ¿verdad? Entonces se transfiere el calor de aquí, porque aquí está caliente. Entonces la primera monedita de aquí está a temperatura de 100 grados Celsius. No lo dice el ejercicio, pero dice que es agua hirviendo, ¿verdad? Entonces acá voy a poner la temperatura, que es de 100 grados Celsius. Y acá dice el ejercicio que tiene hielo y agua. Si esto está en equilibrio, entonces esto tiene que estar a 0 grados Celsius. ¿No? Bueno, aquí está 100. Luego hay temperaturas intermedias. En este punto, en la interfaz entre el cobre y el acero, la temperatura es de 65 y llegamos a la temperatura del hielo, que es de 0 grados Celsius. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuánto calor por segundo? O sea que vamos a sacar el flujo de calor. Como la sección transversal es uniforme, como lo dice en el ejercicio, entonces la ecuación que vamos a ocupar es esta. H igual a la conductividad por la sección transversal por TH menos TL entre el espesor. Ahora, tenemos dos materiales. ¿Cuál conductividad voy a ocupar? ¿La del cobre, la del acero, la suma, el promedio? ¿Qué hacemos? Bueno, de todas maneras, este espesor de acá no lo conozco tampoco, ¿verdad? No voy a sacar una conductividad promedio y no conozco esto, o sea que no puedo trabajar con toda la barra de una sola vez. Ahora bien, nosotros vamos a suponer en todos los ejercicios que el sistema está en estado estacionario y eso dijimos que significa que el flujo de calor era el mismo en toda la barra. O sea, es lo mismo en la de cobre, en la de acero y en el conjunto. ¿Por qué no puede ser diferente a pesar de que los materiales sean diferentes? Porque si por aquí, por ejemplo, pasa más calor que por aquí, entonces aquí empezaría a haber una acumulación de calor, bueno, sería de energía, ¿verdad? Que aumentaría la temperatura de esta interfaz. Y en el sistema estacionario, la temperatura de cada elemento es constante, aunque sea diferente de un elemento a otro. Entonces, podemos trabajar para comenzar solamente con la parte del cobre, porque el flujo de calor aquí va a ser igual que el flujo de calor acá. Y ese es un concepto bien importante, ¿verdad? Entonces, esta ecuación la vamos a aplicar ahorita a la barra de cobre. Vale. Entonces necesitamos la conductividad del cobre por el momento. Sacamos nuestra tablita, ¿verdad? Y buscamos la conductividad del cobre. Aquí está. Para el cobre es 385 y las unidades son watts entre metros Kelvin. El área ya nos lo daban, ¿verdad? Pero está en centímetros cuadrados. Aquí voy a poner el factor de conversión. Aquí está en metros. ¿Ya? Y luego tenemos TH. Veamos. TH significa la temperatura de la superficie caliente. El cobre va de aquí hasta aquí.
La superficie caliente del cobre está aquí, que está a 100 grados. Y la superficie fría del cobre sería esta que está a 65 grados. Solamente estamos tomando el cobre. Entonces, TH sería 100 y TL sería 65. Como es una diferencia de temperatura, aunque aquí diga Kelvin, ¿verdad? Aquí podemos trabajar en Celsius y de todas maneras la diferencia es igual en Kelvin, así que no vamos a tener problema. Y luego el espesor, ¿verdad? Lo buscamos paralelo al flujo de calor. Si el calor va de aquí para acá, entonces el espesor también se mide en esta misma dirección. Para el cobre sería de 1 metro. Entonces sería 385 por 4 por 100 menos 65 entre 100 al cuadrado. Esto sería 5.39 watts, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la respuesta del literal A. Vamos con el literal B. En el literal B nos preguntan que cuál es la longitud L2 que tiene el tramo de acero. Esta longitud de aquí, así como el 1 metro del cobre, L2 es el espesor de la pieza de acero. Ahora, como ya nos dicen que es acero, la conductividad la conocemos. Conocemos su temperatura alta y su temperatura baja. O sea, conocemos todo. Lo único que no conocemos es el espesor. Y el flujo de calor, bueno, ya dijimos que el flujo de calor es el mismo en toda la barra, entonces podemos utilizar el que calculamos en el literal A. Bueno. Entonces, para el literal B, lo que voy a hacer es despejar el espesor, ¿verdad? Aquí vamos a despejar el delta X. Entonces solamente voy a pasar esto a multiplicar al otro lado y esto a dividir. Con la diferencia que ahora vamos a trabajar con los datos para el acero. Entonces, me vengo a mi tablita otra vez y busco el acero. El acero tiene una conductividad térmica de 50.2 watts entre metros Kelvin. El área es la misma, dice en el ejercicio. La TH serían los 65 grados y la TL serían los 0 grados. Y el flujo de calor, el que ya calculamos, 5.39. Aquí se nos va a simplificar estos watts con estos otros watts. Estos metros se cancela con uno de estos metros, va a quedar los metros de acá. Y estos Kelvin se van a cancelar con estos Celsius, porque otra vez esta es una diferencia de temperatura en Celsius que es igual que una diferencia en Kelvin. Entonces se cancelan y me quedan nada más los metros del espesor. Bueno, y ahora voy a hacer la operación. A ver, 50.2 por 4 entre 100 al cuadrado por 65, 5.39. Da 0.24. Bueno, voy a poner el otro 2, ¿verdad? Esto está en metros, que sería igual a 24.2 centímetros.
Este sería la longitud L2, ¿verdad? Que es la longitud de la parte de acero. Con esto terminamos el segundo ejercicio. Ya solamente nos falta uno porque vamos a hacer un ejercicio en donde la sección transversal sea variable. Ok, como último ejercicio vamos a resolver el número 47 de su guía. Las iniciales RHK significa que es del libro de Resnick, Halliday Crane, ¿verdad? En el ejercicio se nos pide hacer una demostración, ¿verdad? Y dice que K es una constante, esa sería la conductividad. Demuestre que la cantidad radial de flujo de calor en una sustancia entre dos esferas concéntricas está dada por. Bueno, y nos dan la expresión a la que tenemos que llegar. Y aquí dice que la esfera interior tiene un radio R1 y una temperatura T1, o sea que los índices 1 son de la interior, y que la esfera exterior tiene un radio de R2 y una temperatura T2. Entonces, aquí nos podemos imaginar como si se tratara de una cebolla, ¿verdad? Digamos. Esta sería una esfera interna y luego viene una externa y luego viene otra más grande y luego otra más grande y otra más grande. Entonces, si va desde el centro, ¿verdad? Digamos que este es el centro, si va desde el centro para afuera el calor, entonces cada una de las secciones transversales va siendo más grande, ¿verdad? Cada una de las capitas, ¿verdad? Es más grande, entonces pasa a través de superficies cada vez más grandes, entonces el área no es un valor constante. Por tanto, vamos a utilizar la otra expresión para la conductividad. Ahora, el chiste está en dejar el área en función del espesor. Ahora, ahí dice, ¿verdad?, de que en la parte interior hay una temperatura T1. Obligadamente en el interior tiene que estar la temperatura alta para que el calor salga, porque entonces en la superficie exterior hay lugar hacia donde se transfiera el calor. Si el calor va para adentro y de adentro ya pues, no hay para dónde mandar ese calor, entonces va a empezar a subir la temperatura interna. Entonces ya no vamos a tener un estado estacionario. Entonces eso quiere obligadamente la temperatura más alta debe de estar en el centro. O sea que esto es así. Y por favor, imagínense que esto está bien redondo y que es esférico, que no es un círculo, ¿verdad? Bueno, entonces digamos, aquí está la parte interna. Bueno, aquí dice que tiene un radio R1, ¿verdad? Luego hay otra superficie así, y luego otra superficie así, y otra así, y así sucesivamente. Entonces cada una de estas esferas tiene un radio diferente. Y si esto es lo que está a una temperatura T1 y el calor se transfiere en esta dirección, ahí ya nos dicen que es un flujo de calor radial. Si lo hace en esta dirección, entonces nosotros necesitamos el área que sea perpendicular con este flujo de calor. Perpendicular a lo radial es lo tangencial. Entonces nosotros necesitamos la superficie de la esfera, ¿verdad? Entonces, esta área es 4pi por r cuadrado para cada una de estas esferas, ¿verdad? Desde la interna hasta la externa. Entonces, el espesor, si se fijan, está medido paralelo al flujo de calor, como habíamos hablado, o sea, el área perpendicular, perpendicular al flujo de calor. Pero el espesor de X tiene que ir paralelo al flujo de calor y eso sería del centro hacia afuera. O sea, si el flujo de calor es radial, también el espesor va a ser radial. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. H va a ser igual a menos K, el área 4pi por r cuadrado, y en lugar de dx vamos a poner dr, ¿verdad? Porque también el espesor es radial. Ahora pues todo lo que tiene r lo voy a pasar para el otro lado y vamos a integrar, ¿verdad? Ya ahora ya es parte matemática.
¿verdad? Queda así. Ahora vamos a poner los límites de integración. Aquí como estamos en R, ¿verdad? En el ejercicio dice que en el interior el radio es R1 y que en el exterior el radio es R2 y el flujo de calor va de aquí para acá, entonces el límite inferior estaría aquí y el límite superior estaría acá. Acuérdese que para poner los límites de integración nos vamos a guiar por el sentido de flujo de calor. Lo inferior está de donde parte el calor y el exterior en este caso sería entonces el límite superior. Entonces sería desde una R1, que es el interno, hasta R2, que es el radio externo. Y acá, bueno, esto es una constante, 4pi es una constante, entonces vamos a integrar aquí. Uy, qué feo me quedó esto. Desde una temperatura, la temperatura interna, otra vez nos guiamos por el flujo de calor, desde la temperatura interna T1 hasta la externa T2. Bueno, entonces acá es R a la menos 2. Entonces va a quedar al integrar R a la menos 2 más 1 sería R a la menos 1, ¿verdad? Y multiplicado por menos 1. Entonces voy a poner aquí el menos. Y aquí la integral quedaría la diferencia de temperaturas, T2 menos T1. Bueno, veamos acá. Las temperaturas están al revés. Yo pensaría en introducir este signo menos acá para poder ponerlas al revés también, porque vamos a demostrar esto. O sea, ya aquí la respuesta es correcta, ¿verdad? Si nos pidieran el flujo de calor, pues lo despejo de acá. Pero hay que llegar a esta expresión, ¿verdad? Como es una demostración, vamos a trabajar hasta llegar hasta aquí. Entonces, este menos lo voy a introducir. Y aquí aparece un producto de R, una resta de R's. Lo que voy a hacer es R1 menos R2 entre R1 y R2, ¿verdad? Si se fijan aquí, la resta de las R's también está al revés, pero aquí tengo este signo menos, entonces lo voy a introducir también. Y voy a despejar de una vez la H. H va a ser igual, esto lo paso a multiplicar. Este R1 menos R2 lo voy a pasar a dividir, pero ya con el signo menos adentro. Entonces me va a quedar R2 menos R1. Y aquí pues en otro orden, pero tenemos 4pi, aquí está, tenemos la K, aquí está, R1, R2, aquí está, T1 menos T2, aquí está, y R2 menos R1, aquí está. Así que hemos llegado a lo que queríamos demostrar. ¿No? Bueno, con eso terminamos los ejercicios de la clase de transferencia de calor. Espero que sean de mucho provecho, que puedan estudiar nuevamente la clase y que se animen a terminar de resolver la guía 3.1. Gracias y nos vemos.